Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y es un placer compartir contigo un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Cuando observamos el sufrimiento que hay en nuestro mundo, puede ser difícil creer que Dios realmente tenga el control y podemos preguntarnos, ¿por qué parece que todo se está desmoronando? En la enseñanza de hoy, el Dr. Robert Jeffress nos mostrará que la respuesta se encuentra en comprender una antigua batalla cósmica que continúa librándose hasta el día de hoy. Así que reúne a tu familia, trae tu Biblia y comencemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. La guerra de los mundos. Cada problema en el mundo de hoy, el mundo en general y en tu mundo ahora mismo, cada problema puede rastrearse hasta una batalla cósmica que comenzó hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Es esa lucha cósmica entre Dios y su antiguo jefe de personal, Satanás, quien era conocido como Lucifer. Y la última vez comenzamos a analizar a Lucifer y lo que le sucedió, lo vimos al observar Ezequiel 28 e Isaías 14. ¿Puedes reconstruir su historia? En primer lugar, él fue un ser creado. Como dijimos la vez pasada, Satanás, que es el nombre por el que usualmente lo llamamos ahora, Satanás no es el opuesto de Dios. Si Satanás tiene un opuesto, no es Dios, es Miguel el arcángel. Satanás fue creado, él no existió eternamente. Vimos que fue su orgullo lo que lo llevó a su caída. Comenzó a mirarse en el espejo con demasiada frecuencia. Pensó que él era responsable de todo lo bueno que había en él. Olvidó que era la criatura y no el creador. Y debido a ese orgullo lideró una rebelión contra Dios. E Isaías 14 nos dice que fue arrojado a la tierra junto con un grupo de ángeles rebeldes que hoy llamamos demonios. Así que hoy vamos a ver cómo Satanás está atacando el reino de Dios. Y por cierto, tú eres parte del reino de Dios. Si eres cristiano, yo también soy parte de él. Si Satanás va a atacar el reino de Dios, eso significa que va a atacarnos a nosotros. Y ese ataque contra el reino de Dios se está librando en 3 asaltos distintos. Y hoy vamos a ver brevemente esos 3 asaltos. El primer asalto de la batalla de Satanás con Dios es lo que yo llamo el engaño. Quiero que imagines conmigo cómo fue cuando Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo. Ahora, esto es solo una conjetura de mi parte, pero podría ser que aterrizaron bruscamente en el planeta Tierra justo cuando Dios estaba terminando su obra de creación. Su obra de creación culminó con su acto más importante. Después de crear las plantas, los minerales, los planetas y los animales, su máxima creación fue el hombre. Y leemos sobre eso en Génesis 1, versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo demás que Dios creó, dijo que era bueno. Pero cuando terminó con el hombre, dijo, esto es grandioso. Esto es muy, muy bueno. Ahora imagina que eres Satanás. Acababas de ser expulsado del cielo y viste cómo se llevaba a cabo la creación del hombre. Sabes, si odiaras a Dios tanto como lo hacía Satanás, lo único que podría ser peor para Satanás que tener que vivir con un solo Dios sería vivir con un montón de pequeños dioses, o al menos pequeñas creaciones de Dios que se parecieran a Dios. Y así, al observar la creación de Adán y Eva, tuvo este pensamiento insidioso, un pensamiento siniestro. ¿Y si pudiera tomar a estos siervos de Dios y convencerlos de convertirse en mis esclavos? ¿Y si pudiera hacer que dejaran de construir el reino de Dios para ser parte de mi reino? ¿Y si pudiera reclutarlos para que se rebelaran contra su Padre Celestial y me siguieran a mí? ¿Y si pudiera convertir la creación más grandiosa de Dios en su mayor error? Y así decidió intentar engañarlos para que lo siguieran a él. Usó un plan que examinaremos en las próximas semanas. El mismo plan que usa contra nosotros. Pero en resumen, su plan era muy simple. Él susurraba en los oídos de Adán y Eva, hay un camino mejor que el camino de Dios. Hay una mejor manera de vivir que la de Dios. La vida separada de Dios no solo es posible, es preferible. Y ya sabes lo que pasa. Adán y Eva cayeron en ese engaño. Y cuando pusieron sus propios intereses por encima de los intereses de Dios, no solo ellos, sino cada persona que fue creada después, se convertiría automáticamente en seguidora de Satanás. Tú dirás, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede la mala decisión de Adán y Eva afectarnos hoy? Bueno, Pablo responde a esa pregunta en Romanos capítulo 5, versículo 12. Él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo está diciendo que cuando Adán pecó, y Eva también, pero él culpa a Adán por ello. Cuando Adán pecó, no solo se corrompió a sí mismo, sino también a todos los que vivieron después de él. Cada descendiente de Adán, y eso nos incluye a todos los que estamos en esta sala, ha heredado el virus del pecado. Ahora bien, ¿cómo es eso posible? Los teólogos debaten sobre esto. Tienen dos teorías. Una es la que se llama jefatura seminal. Adán fue la cabeza seminal de la raza. Todos estábamos presentes genéticamente en Adán. En cierto sentido, cuando Adán pecó, todos pecamos. Otras personas dicen, no, no es así. Ellos creen en lo que se llama la jefatura federal. Es decir, Adán fue el jefe designado de la raza humana y él votó por cada uno de nosotros cuando eligió desobedecer a Dios. Así como tienes congresistas o legisladores que votan por ti, que se supone que te representan, Adán nos representó a nosotros. Cuando él votó por pecar contra Dios, ahora sé que lo he escuchado toda mi vida, la gente dice, bueno, eso no es justo. Eso no es justo. Si yo hubiera sido Adán, nunca habría cometido ese error. Yo habría elegido a Dios. ¿De verdad? ¿Realmente crees eso? Quiero decir, mira la manera en que nosotros, incluso como cristianos, votamos contra Dios todos los días. Elegimos pecar contra Él y somos hijos de Dios. Ahora el hecho es que cuando Adán pecó, toda la raza que lo siguió se convirtió en sierva del maligno. Ahora, ¿cómo crees que respondió Dios? Cuando vio a sus dos primeros hijos, Adán y Eva, a quienes puso en un entorno perfecto y eligieron rebelarse contra él, pudo haberse llenado de ira, pudo haber dicho, si así me va a tratar esta nueva creación, los borraré de la tierra y empezaré de nuevo. Pudo haberse llenado de ira o de un sentido de injusticia, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando vio lo que le había sucedido a la humanidad y cuál sería el futuro para Adán y Eva y para todos nosotros que vendríamos después de ellos, su corazón se llenó de compasión, se conmovió en lo más profundo de su ser.
Había algo en él que quería acercarse a nosotros y mostrarnos su amor. Por eso Efesios 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Recuerden esto, damas y caballeros. Su salvación, mi salvación, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, sino que tiene todo que ver con Dios. Todo se trata de la compasión, el amor y la gracia de Dios. Esa es la razón por la que Él nos salvó. Y eso explica el segundo asalto. Satanás, hay que ser honestos, ganó el primer asalto, el engaño. Tuvo éxito al engañar a Adán y Eva, pero entonces Dios instituyó un programa de liberación. ¿Y qué plan fue ese? Hay 600 soldados que nunca olvidarán el Día de Acción de Gracias, el 27 de noviembre de 2003. Eran soldados que servían en la guerra de Irak en 2003 y era el Día de Acción de Gracias. Y habían sido convocados a un comedor improvisado en el aeropuerto internacional de Bagdad para tener una comida de acción de gracias. Mientras se reunían ese jueves al mediodía, pocos sabían ellos lo que había sucedido la noche anterior. Al otro lado del mundo, en Crawford, Texas, el presidente George W. Bush salió de su casa en Crawford a las 7 de la tarde. En un coche sin distintivos, fue al aeropuerto al norte de Waco, abordó el Air Force One para un viaje secreto durante toda la noche. A Bagdad fue un viaje peligroso. De hecho, cuando el avión descendía hacia el aeropuerto de Bagdad, tuvieron que apagar todas las luces interiores y bajar las persianas. Entraron en un descenso en espiral tan rápido como pudieron para evitar el fuego de misiles. Mientras tanto, en el comedor, los soldados no tenían idea de lo que estaba sucediendo. El administrador estadounidense en Irak, Paul Bremer, se puso de pie para leer una proclamación del presidente Bush, una proclamación de acción de gracias. Pero antes de leer la proclamación dijo: saben, el protocolo indica que el oficial de mayor rango en la sala debe leer una proclamación del presidente. Así que me pregunto, ¿hay alguien en esta sala que esté por encima de mí en la cadena de mando? Y esa fue la señal. El presidente Bush salió de detrás de la cortina ante la ovación de pie y atronadora de los soldados presentes. Estaban emocionados de ver que su comandante en jefe se preocupaba por ellos. Alguien le preguntó al presidente Bush después de eso, ¿por qué se tomó tantas molestias? Y esto fue lo que dijo. Me pareció genial. Dijo: debe ser solitario para los soldados. Pensé que era importante enviar ese mensaje de que nos preocupamos por ellos. Sabes, aunque la humanidad se alejó de Dios, Dios nunca dejó de amarnos. Y durante cientos, miles de años, envió y comunicó ese amor a través de milagros y mensajes. Pero entonces, hace 2000 años, hizo lo impensable. Decidió realmente visitar nuestro planeta devastado por la guerra, el planeta Tierra, en la persona de su Hijo, Jesucristo. Pero su viaje a la Tierra fue diferente que el viaje del presidente Bush a Irak en dos aspectos específicos. El viaje del presidente a Irak fue planeado para que pudiera escapar de la muerte. Quiero decir, después de todo, el impulso moral pasajero al ver al presidente no valía que él sacrificara su vida. Eso habría desmoralizado a las tropas. El viaje del presidente fue planeado para escapar de la muerte. El viaje de Jesús a la tierra fue planeado para que él experimentara la muerte. Experimentar la muerte fue el objetivo final de la visita de Cristo aquí. Él fue un bebé nacido en Belén, un bebé nacido para morir. Todo fue parte del plan de Dios. Recuerden, 7 semanas después de la crucifixión y resurrección, Pedro predicó al mismo grupo que había crucificado a Cristo. Les habló en los escalones del sur en Jerusalén, el sermón de Pentecostés. Y en Hechos 2:23, Pedro dijo: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué podría llevar a Dios a idear un plan tan elaborado
que terminaría en la tortura y ejecución de su propio hijo? Bueno, eso nos lleva a la segunda diferencia entre la visita del presidente a Irak y la visita de Dios a la tierra. El presidente vino a tranquilizar a las tropas, pero Jesucristo vino a rescatar a las tropas. Eso es de lo que acabamos de leer en Colosenses 1 hace unos momentos, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Damas y caballeros, cuando nacemos en este mundo, automáticamente formamos parte del reino de Satanás. Por la caída de Adán, nacemos, lo sepamos o no, lo elijamos o no, nacemos siervos de Satanás. No tenemos que permanecer así. Dios envió a Jesús para pagar el rescate, de modo que pudiéramos ser liberados del reino de Satanás al reino de Dios. Y eso es lo que significa esa palabra en el versículo 14, redención. Fue a través de la muerte de Jesús en la cruz que recibimos la redención, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que nos redimió. Me han escuchado hablar de esto muchas veces. Esa palabra redimido se usa más de 20 veces en el Nuevo Testamento griego. Una de las palabras para redimido es exagorazo. Ex significa fuera de, agorazo. El ágora, el mercado. Ahora fíjate, en tiempos bíblicos, si querías comprar un esclavo, ibas al mercado. El ágora, pagabas el precio necesario y redimías a ese esclavo. ¿Por qué lo redimías? ¿Para poder liberarlo? No, ese nunca era el objetivo con un esclavo, liberarlos. Compraste ese esclavo para que te sirviera, en lugar de servir a su antiguo amo. De la misma manera, Jesucristo pagó el precio de nuestra redención, el precio de nuestra liberación de la servidumbre a Satanás. Él nos compró con su propia sangre. ¿Por qué? ¿Para que podamos ser libres de hacer lo que queramos? No, Dios no tiene ningún interés en liberarte para que sigas haciendo lo que quieras hacer. Él no quiere eso. Él te ha salvado para que lo sirvas a Él en lugar de servir a Satanás. Eso es lo que Pablo quiso decir en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Él dijo, ¿no saben que no se pertenecen a ustedes mismos? ¿No eres el capitán de tu barco, el dueño de tu destino? No te perteneces a ti mismo porque has sido comprado por un precio. Ese era el plan, redimirnos para que pudiéramos servir a Cristo. Ahora Satanás estaba completamente al tanto de ese plan e hizo todo lo que pudo para frustrarlo. ¿Recuerdas cuando Gabriel le dijo a María que había concebido al niño Cristo? ¿Qué intentó hacer Satanás? Intentó persuadir a José para que se divorciara de María, para que ella fuera apedreada por adulterio, perdiendo su vida, y su hijo también sería asesinado. Eso no funcionó. Así que Satanás puso en el corazón de Herodes matar a todos los bebés judíos de 2 años o menos. Quizá eso extinguiría al niño Cristo. Ese plan también falló. Satanás pensó en descalificar a Jesús como Mesías, tentándolo a pecar en el desierto, pero tampoco funcionó. Después incitó a los líderes religiosos a matar a Cristo antes de que cumpliera profecías necesarias que demostraban que era el Mesías. Eso no funcionó. Y recuerda, el viernes por la tarde, mientras Cristo colgaba en la cruz, en ese Viernes Santo, ¿qué dijo Él? Juan 19:30, consumado es, tetelestai, pagado por completo. En ese momento Satanás fue derrotado en su plan, y 3 días después, la resurrección de Cristo ante los muertos es la prueba para el mundo de que Dios aceptó el pago de Jesús en nuestro favor. Esa cruz, esa muerte el viernes y esa tumba vacía representan la derrota de Satanás. Pero aunque en verdad fue derrotado ese fin de semana, no está ondeando la bandera blanca de rendición. No se ha rendido. Y eso nos lleva al tercer asalto del ataque de Satanás contra el reino de Dios, y eso es la desesperación. Sabes, lees los titulares de hoy, miras la lucha en tu propio corazón y es difícil creer que Satanás ha sido derrotado. Recuerdo un libro que salió hace años del difunto Hal Lindsey titulado Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese libro?
Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Bueno, Lindsay solo acertó a medias. Es cierto que Satanás está vivo, pero no está muy activo. Ha sido herido de muerte, pero eso no le impide preparar un último asalto al reino de Dios. Él verdaderamente quiere hacer todo lo posible para derrotar a aquellos de nosotros que somos fieles seguidores de Jesucristo. Verás, la fecha para el juicio final de Satanás ya está en el calendario. Juan hace alusión a esto en Apocalipsis 20, versículo 10. Después de la rebelión final, después del milenio, Satanás organiza una última rebelión y Dios la sofoca tan pronto como comienza. No sé si usó bombas rompebúnkeres o cómo lo hizo, pero Apocalipsis 20, versículo 10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es su destino final, ser atormentado en el lago de fuego para siempre. Pero ahora mismo, amigos, estamos viviendo en ese tiempo intermedio, el tiempo entre su desarme inicial en la cruz y la tumba vacía, donde fue despojado de su poder, por así decirlo. Estamos viviendo entre ese momento y ese tiempo futuro, cuando Satanás será arrojado, enviado al lago de fuego, y lo que él está haciendo ahora mismo es tratar de construir ese reino de sombras que de alguna manera derrocará el reino de Dios. ¿Cuál es su plan? Su estrategia es muy simple, es doble. Anoten esto. En primer lugar, cegar a los no creyentes ante el ofrecimiento de la salvación de Dios. Él quiere cegar a los incrédulos ante el ofrecimiento de salvación de Dios. Recuerden, todo el mundo nace en servidumbre a Satanás, y lo que él quiere hacer está molesto porque tú has salido del lado oscuro hacia el lado de Dios, pero quiere evitar que la mayor cantidad de personas posible escuchen, acepten y confíen en el Evangelio, así que está cegando a las personas a la salvación. Déjame decirte ahora mismo cómo puedes garantizar que irás al infierno cuando mueras. ¿Sabes qué tienes que hacer para asegurarte de que cuando mueras terminarás en el infierno para siempre? Nada. Nada. Ya vas camino al infierno si no eres cristiano. Estás en ese camino ancho del que habló Jesús, que lleva a la destrucción. Solo sigue haciendo lo que haces y te encontrarás eternamente separado de Dios. Pero si has llegado al punto en tu vida en el que te das cuenta de que tú y yo somos pecadores, necesitamos el perdón de Dios. Si crees que Jesús es el Salvador que vino a morir por tus pecados, no llegaste a esa conclusión por ti mismo. Dios te ha quitado la venda de los ojos para que puedas ver. Pero el hecho de que ahora veas y entiendas eso no significa que siempre lo harás. La mayoría de las personas no rechazan el Evangelio por razones intelectuales, es por razones espirituales. No pueden entender, no pueden recibir. 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás quiere cegar a los no creyentes ante el ofrecimiento de la salvación de Dios, y en segundo lugar, quiere privar a los creyentes, personas como tú y yo, de los beneficios de la salvación. Si no puede tenernos para toda la eternidad, quiere hacer nuestras vidas lo más miserables y sin sentido posible mientras estemos aquí. El ladrón, Juan 10:10, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás quiere robar absolutamente todo lo bueno que pueda de tu vida. Quiere robar la verdadera alegría de tu vida que proviene de estar en comunión con Dios. Quiere robar los maravillosos beneficios que se obtienen en esta vida cuando sigues a Dios. Quiere robar la influencia que tienes para guiar a otras personas a adorar y servir a Jesucristo, y quiere privarte de las recompensas eternas que pueden ser tuyas
por ser fiel a Cristo. El destino del enemigo ya está determinado y la victoria pertenece al Señor. En Camino a la Victoria, estamos comprometidos con proclamar la verdad de la palabra de Dios, pero no podríamos hacerlo sin personas como tú. Te animo a que consideres hacer una donación hoy mismo. Con tu generosidad, podremos continuar a tu lado y sumar a miles más al Camino a la Victoria. Como agradecimiento, te enviaremos el recurso especial del mes. Quédate con nosotros. Volveré en un momento para compartirte lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Hemos aprendido que Satanás fue derrotado en la cruz, pero no ha abandonado la lucha. Quiere cegar a los incrédulos respecto al Evangelio y robar a los creyentes la alegría y las recompensas que provienen de seguir a Cristo. En nuestro próximo encuentro, conoceremos una verdad impactante. Satanás no usa las mismas tácticas con todos. Tiene un plan personalizado para tu destrucción. Mira un avance. ¿Te das cuenta de que tienes un adversario, el diablo, que está decidido a destruirte? ¿Te das cuenta de que tienes un enemigo que está decidido a engañarte acerca de su poder o la falta de él? ¿A privarte de tus privilegios como hijo de Dios? ¿A destruir tu efectividad como testigo de Dios? ¿Y a negarte las recompensas que Dios quiere concederte en el cielo? No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje El plan de Satanás para tu destrucción. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.